Vamos a ver entonces hoy medida de apuntamiento. Medida de kurtosis. O apuntamiento. Así se llama. ¿Se escucha bien el audio? Mi audio, ¿se escucha bien? Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, señores, nosotros estamos terminando esta asignatura ya, ¿eh? Gracias. Como la recta final. Dice Yana, gracias a Dios que estamos saliendo de este problema. No, de un tema, profe, de la materia. Del semestre. Yana es sincera. Que nos faltan pocas. Excelente. Yana es sincera. Claro. Tenemos que coger la que sigue con usted, profe. La que sigue la van a coger conmigo, se me encuentra. Las sesiones mías se llenan el mismo día. Claro, profesor, estas materias de cálculo es bueno cuando uno la coge con el mismo profesor. Bueno, señores, esta es una medida gráfica, es una representación gráfica de la variación. ¿Verdad? Variación o dispersión. Recuerden que cuando hablamos de variación, hablamos de qué tan iguales o qué tan desiguales son los datos. ¿Verdad? Si, por ejemplo, si todos los datos fueran iguales, hubieran concentrado en un solo punto, en ese punto. ¿Verdad? Hubieran concentrado en ese único punto porque todos son iguales. Y si todos valen, todos tienen un valor en X, su Y, y todos van a tener el mismo valor en Y, su Y. Ya, todos van a tener ese mismo valor. Valor en X y valor en Y. El mismo valor ahí, en ese punto. Todos van a estar concentrados. Ahora, en la medida que ellos se van dispersando, esa es la palabra correcta, a la medida que ellos se van dispersando, a la medida que ellos se van alejando de ese único punto, entonces significa que hay más variación. Aquí hay un poco de variación, porque hay una serie de datos aquí, que se fijan, hay una serie de valores ahí, que son diferentes, valores en X. Si este valor no es lo mismo que este, ni este, ni este, ni este, son distintos valores que hay. También aquí en Y, hay distintos valores en Y. ¿Ves? Distintos valores en Y. Y en la medida que esos datos se van dispersando, en la medida que ellos se van dispersando, si usted tiene esto, si usted tuviera eso que está aquí, entonces aquí si hubiera mucha diferencia en los datos, porque todos esos datos que están ahí, que ocupan esa región, son diferentes. Todos esos datos que están ahí son diferentes. Y todos estos datos que están aquí en Y también son diferentes, que ocupan esa región completa. Esa es la lógica. Esa es la lógica de lo que es una representación gráfica de la variación. Esta representación se le llama diagrama de dispersión. ¿Verdad? Diagrama de dispersión. Ahora, la otra gráfica que vamos a ver son las medidas de apuntamiento, que es una representación gráfica, pero no a través de un diagrama, sino a través de un gráfico. Bueno,
Esta medida, o ¿verdad?, la kurtosis, podríamos decir, kurtosis es una medida de altura una medida de altura, la medida de altura de la curva. Y por tanto, está representada por el cuarto momento de la media. Por el cuarto momento de la media. Señores, denme 30 segunditos, pues. Déjenme arreglar la cosa. 30 segundos. Aquí está. Bueno, pues entonces le decía que está representado por el cuarto momento de la media. Recuerden, señores, lo que yo les dije. Recuerden bien que la medida de simetría, recuerden, medida de asimetría era el orden de momento 3. Orden de momento 3. Que la fórmula era la siguiente. El A sub S era igual al momento 3 sobre la desviación típica elevada a la 3. Recuerden, si ustedes prefirieron la otra fórmula. Entonces, cuando hablamos que la medida de kurtosis, es el orden de momento 4. El orden de momento 4 no es más que esta que está aquí. El coeficiente de kurtosis, la vamos a llamar A sub P, es igual al momento de orden 4 sobre la desviación típica elevada a la 4. Sí. Esa es la fórmula. Ahora bien,
El momento, vamos a poner aquí donde. Donde el momento de orden 4 es igual a la suma de X sub I menos el promedio a la 4 por la frecuencia simple dividido sobre N. Bueno, ese es lo del momento 4. Ahora bien, la desviación típica es S a la 4, no es más que la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la suma de I igual a 1 hasta N de X sub I menos el promedio al cuadrado, todo esto multiplicado por la frecuencia simple dividido sobre N menos 1. Déjame arreglar esto aquí porque es la raíz cuadrada de la operación completa. Es decir, raíz cuadrada de todo eso que está aquí. Esa es la desviación típica. Ahora, esta desviación típica dice que está elevada a la 4. Entonces, todo eso que está aquí, ese resultado que le dé, esa operación que le dé, tiene que elevarla a la 4. A eso se refiere. Es decir, el orden de momento 4 sobre la desviación típica a la 4. Es eso. Recuerden que nosotros calculamos la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, raíz cuadrada de la varianza. Esa raíz cuadrada de la varianza, simplemente usted la eleva a la 4 y ya usted tiene la desviación típica elevada a la 4. Entonces vamos a ver aquí los indicadores. Vamos a ver los indicadores. Tenemos que cuando mi coeficiente de Courtois, si lo vamos a llamar A sub P, sea igual a 3, entonces la distribución es normal. Distribución normal, o se le llama también mesocúrtica. Mesocúrtica. Bueno, y la gráfica de esa, vamos a ponerla aquí para que ahorita la captura nos dé la oportunidad de... Entonces, la gráfica de esa sería algo como esto. Arreglarlo. Arreglarlo para un poquito más bonito. Ahí. Bien, recuerden bien, señores, que recuerden que cuando la distribución era normal, en el centro se encontraba la media aritmética, se encontraba la mediana y se encontraba la moda. Es decir, que esos tres valores resultaban ser iguales. Recuerden eso.
y que cuando usted le calculaba el sesgo, es decir, el coeficiente de asimetría, eso era igual a 0. Bueno, es decir, a esto le llamamos distribución normal o distribución gaussiana. Recuerden bien. Por lo tanto, cuando el coeficiente de asimetría te da 0 y el coeficiente de kurtosis te da 3, entonces obligatoriamente la media aritmética, la mediana y la moda te tiene que dar igual. Y cuando esas tres cosas ocurren, entonces la distribución es normal. Esas tres cosas ocurren. Son tres confirmaciones. Ya si tú calculas, por ejemplo, si tú le calculas la media aritmética, la mediana y la moda te dan igual, ya tú sabes que esos son unos datos que se distribuyen de manera normal. Bien, pero si quieres seguir comprobando para ver si no cometiste algún tipo de error y quieres calcular el coeficiente de asimetría, bueno, te tiene que dar 0. Y si quieres una última comprobación, cuando calcula el coeficiente de kurtosis, entonces te tiene que dar igual a 3. Te tiene que dar igual a 3. Ese es el primer escenario. ¿Verdad? El escenario A. Es el escenario A. Tú tienes también otro escenario que es el B. Cuando el coeficiente de kurtosis te da mayor a 3. El coeficiente de kurtosis es mayor a 3. Vamos a ponérselo en letra. Cuando es mayor que 3, entonces la curva se le llama leptocúrtica. O apuntada. Leptocúrtica o apuntada. Entonces, ¿cuál es la representación gráfica? La siguiente. Así. Ahí se ve. Usted ve que esta curva que está aquí, es más apuntanada. ¿De acuerdo? Es más apuntanada. Mira aquí. ¿Sí? Entonces, cuando el coeficiente te da mayor de 3, entonces la curva se llama leptocúrtica. ¿Qué significa esto? Vamos a ver aquí. Asumamos que este es el promedio, como es natural, y esto es una cantidad de datos. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Si observan, jóvenes, si observan, esos datos que están aquí están próximos a la media, si son parecidos a la media. Lo que se deduce que cuando un coeficiente de kurtosis te da igual a 3, entonces hay poca variabilidad. Variabilidad en los datos. ¿Qué significa eso? Poca dispersión.
Recuerden lo de arriba, miren. Recuerden esto, lo que acabamos de decir hace un momentito. ¿Dónde hay poca dispersión? En este gráfico. Poca dispersión. Ahí hay poca dispersión. Porque esos datos son más o menos parecidos. En esta primera gráfica, aquí la dispersión es cero. La dispersión es cero. Dispersión cero, ¿por qué? Porque todos los datos coinciden en ese punto, son iguales. Todos tienen el mismo valor en X y en Y. Sin embargo, aquí hay una dispersión baja. Una dispersión baja. Pero aquí ya hay una dispersión alta. Pues esos datos que están aquí, uno de otro, están lejos. Por ejemplo, si este fuera un dato, miren lo lejos que está ese dato de ese dato. Ese dato tiene un valor aquí. Aquí tiene un valor en Y, en X, y aquí tiene un valor en Y. Pero este dato tiene un valor aquí en X y por aquí tiene un valor en Y. Es decir, que esos datos están muy distantes. Están muy separados. Eso significa que tienen unos valores muy diferentes. Bueno, precisamente esto quiere decir que esos datos tienen poca dispersión, es decir, poca dispersión. Son parecidos o tienden a ser semejantes a la media. Tienden a ser semejantes a la media. Eso se llama leptocúrtico. Si por cosa de la vida, jóvenes, oigan bien, si por cosa de la vida quisiéramos graficar unos datos en los cuales no haya diferencia entre ellos y que todos sean iguales, mire qué pasaría. La gráfica fuera algo así. Bien. Es decir, al final todos esos datos van a coincidir en un único punto, aquí, en ese valor que tenemos. Ahí. Es decir, date cuenta que para acá no hay datos, ni para acá hay datos, todo se mantiene igual. Es decir, todos los valores tienen el mismo valor de la media. Y recuerden bien, señores, que el promedio de una constante es la misma constante, ¿verdad? El promedio de una constante es la misma constante. Es la misma constante. Y vamos a verlo aquí, un ejemplito bastante sencillo. Si usted tiene, bueno, calcule el promedio de los siguientes datos. Promedio, supongamos, de 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80 y 80. El promedio al final te va a dar 80. Bueno, porque cuando tú sumas todos los valores y lo divides entre la cantidad de valores, eso te tiene que dar la misma constante. Si usted sumara, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 8 es 64. ¿Me equivoco? ¿Están durmiendo? No. Yo pregunto que están durmiendo ustedes. Sí, maestro, da 80. Da 8 de 80. arriba. 8 por 8 es 64. 640, ¿verdad? Sobre 8. Eso te da 80. Es por eso realmente, como todos estos valores que están aquí son iguales, entonces el promedio te da igual. Y si usted hiciera la gráfica de eso, le diera algo así como esto. Entonces, en la medida que esta rayita, en la medida que esa rayita, joven,
A la medida que esa rayita se va poniendo diferente, significa que cada uno de estos datos se van siendo diferentes. Eso es lo que pasa. Bien. El tercer escenario sería cuando mi coeficiente de asimetría me da menor que 3. Entonces, cuando el coeficiente de simetría me da menor que 3, entonces la curva a esa curva se le llama platicúrtica. Platicúrtica o achatada. Platicúrtica o achatada. ¿Vale? Entonces, la representación gráfica sería algo como esto. Mire la diferencia. Bien, esa es la diferencia. Es decir, aquí el ancho de la curva es mucho más grande. El ancho de la curva es mucho más grande que las otras. ¿Qué significa eso? Bueno, que aquí hay muchos datos diferentes. Todos esos valores que están por aquí son muy distintos. Muy distintos. ¿Qué significa esto? Mucha dispersión. Y mucha variabilidad. Mucha dispersión y mucha variabilidad. Eso significa cuando mi coeficiente me da menor que 3. Aquí los datos tienden a ser diferentes. Desiguales. Y si hicieran, perdón, si hicieran la representación gráfica, entonces la nube de puntos fuera algo como esto. Mire dónde están ubicados esos datos a lo loco. Así fuera la representación gráfica, el diagrama de dispersión fuera así, la representación gráfica si el gráfico fuera correcto. A eso se le llama una distribución platicúrtica o achatada, cuando el coeficiente me da 3. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Están durmiendo? No, profe, cuando yo vuelvo a ver el video y usted ponga la práctica, es que yo mejor. Ah, perfecto, no hay problema. Bien, pues entonces vamos al ejemplo. Ajá. Eso iba a preguntar, el ejemplo. Perfecto, vamos al ejemplo. Podemos utilizar el ejemplo que hicimos anterior. ¿O quieren hacer otro? Con el Hola. mismo, profesor. El mismo. Con el mismo profe. Vamos a ver aquí entonces. Ese fue el ejemplo, ¿verdad? Sí.
Perfecto, ese fue el ejemplo. Vamos a copiarlo para pegarlo por allá. Vamos a pegarlo por allá. Esa es la. Entonces, jóvenes, vamos a copiarlo rapidito aquí, la matriz, porque la clase yo tuve que borrarla, porque tuve que formatear toda esta computadora y todas estas cosas. Hay unos bichos ahí matándome, acabándome esa computadora, hermano. Yo lo voy a copiar entera, que hay cosas que yo no la voy a necesitar. Son niveles. Esto es, no recuerdo qué es eso, porque son empleados, no recuerdo qué es. Esto es el punto medio de clase. Esto es el punto medio de clase por la frecuencia simple. Esto es para calcular la varianza. Y esto es la frecuencia acumulada simple. Aquí tenemos de 0,1. Aquí tenemos 10, 0,5, 5, 84,10 y tenemos 10. Aquí tenemos 2, 2 a 3, tenemos 15, 25, no, perdón, 2,5, 37,5, 12, 15, aquí 25. Seguimos. Aquí tenemos 3, tenemos de 4 a 5, tenemos 18, 4,5, 81, 21,70 y 43. Por último tenemos 2178, pero 78. Entonces aquí tenemos 6, 7. Tenemos 7 por aquí, 6,5, 45,5, 67, 27. Tenemos aquí 50. Esto ya lo podemos guardar. Bien. Bien, entonces a este ejemplo se le va a calcular, se le pide que determine el nivel de apuntamiento de la curva que se representaría o que se puede representar con los datos anteriores.
Es decir, cuando te dicen que determine el nivel de apuntamiento, eso es la kurtosis. La kurtosis no es más que una medida de apuntamiento, ¿verdad? Te pueden decir así, te pueden decir también que determine el orden de momento 4, da igual. Te pueden decir determine la kurtosis, da igual. Eso es lo mismo. Entonces aquí se te pide que calcule el apuntamiento, es decir, el orden de momento 4. Bien, entonces vamos a ver los pasos. Vamos a ver los pasos. El paso número 1, como siempre, es determinar el valor de N. Determinar el valor de N. ¿De acuerdo? Recuerden que entonces que N es igual a la suma de la frecuencia simple y eso dio 50. No tiene que calcularlo, eso es 50. Así, aquí es 50. Aquí 50. Bien. Ese es el primer paso. Entonces, el paso 2 es calcular el orden 4. El momento de orden 4, ¿verdad? El momento 4. Es decir, el M4. Por lo tanto, el M4 no es más que la suma. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo entre corchetes para que se vea claro. No es más que la suma de la diferencia de X sub I menos el promedio a la 4, porque te dice el momento orden 4 es a la 4. Bueno, eso lo multiplico por la frecuencia simple y después toda esta cosa lo voy a dividir sobre N. ¿De acuerdo? Ese es el orden de momento 4. La suma de la diferencia del punto medio de clase menos el promedio elevado a la 4, lo multiplico por la frecuencia simple, sumo toda esa columna, ¿verdad? Y lo divido sobre él. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, para eso tengo que construir, vamos a hacer el paso número 3. Construir la columna, la siguiente columna, esa columna será así mismo, mire, será X sub I menos el promedio a la 4 por F sub I. Entonces vamos arriba y vamos a agregarle una columna. Aquí. ¿Ven? Entonces aquí voy a poner X sub I menos el promedio, eso a la 4, y luego lo multiplico por la frecuencia simple. Y eso lo voy a hacer para cada una de las clases. Si para el primer caso sería X sub I es 0.5 menos el promedio, vamos a ver cuánto nos dio el promedio en la clase anterior. El promedio, mira aquí, 3.4 menos 3.4. Eso lo voy a elevar a la 4 y lo multiplico por la frecuencia simple. Recuerden que esta es la frecuencia simple, que es 10. Y ese valor lo voy a poner aquí. Lo voy a auxiliar de Excel. Bien. Aquí sería entonces 0.5
menos 3.4. Eso lo voy a elevar a la 4 y luego lo multiplico por 10. Oh, sorry. Bueno, porque Excel aquí está programado. Dese cuenta que yo tengo que programar toda esta cosa. El punto lo está poniendo por coma. No hay problema. Pero yo lo arreglo después. Bueno, yo lo arreglo después. Entonces, vamos a darle aquí. Exactamente. Es decir, la primera da 707.281. Usted lo puede ir confirmando con su calculadora. 707.281. Pueden ir haciendo su calculadora. Vámonos con la segunda. La segunda sería entonces 2.5 menos 3.4 elevado a la 4 y luego multiplicado por 15. Vamos a ver cuánto da eso. Entonces sería 2,5 menos 3,4. Elevo eso a la 4 y luego entonces lo multiplico por 15. Era aquí. 9.8415. Eso es 9.8415. Si alguien puede ir comprobando, por favor, el cálculo. El siguiente sería 4.5 menos 3.4 elevado a la 4 y luego multiplicado por 18. Vamos a ver entonces. 4.5, 4,5 menos 3,4. Eso lo voy a elevar a la 4. Luego entonces lo multiplico por 18. 26.3538. Y por último entonces 6.5 menos 3.4 elevado a la 4 multiplicado por 7. Okay, 646 puntos. 46, 47. Perfecto. Bien, entonces ahora el siguiente paso es sumar esa columna. El paso ya número 4. Sumar esa columna. Entonces vamos a sumarla. Aquí está. 1389. 1389. Poner en rojo. 1389.941. Bien. Esa es la suma. Entonces el siguiente paso es simplemente sustituir en la fórmula. No.
Ahora nosotros vamos a calcular la desviación típica. La desviación típica elevado a la 4. Sería la desviación típica elevada a la 4. Pero si se fijan bien, señores, nosotros calculamos la desviación típica de ese problema. Mírenlo aquí. Okay. Mírenlo aquí. La desviación típica nos dio 1.94. Por lo tanto, vamos a ponerlo en rojo. Sería 1.94 elevado a la 4. Bien. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Y entonces 1,94 elevado a la 4. 14.1646. Eso te da 14.1646 85. Bien. Entonces ahora sí, el paso número 6 es sustituir en la fórmula. Entonces vámonos con los datos. Ya. Entonces tengo aquí el momento de orden 4 que me dio. Entonces, 1389.46, perdón, 941. Y la desviación típica a la 4 me dio 14.1647. Entonces ahora sí. Ahora tengo que mi AP, mi kurtosis, que es igual al momento de 4 sobre la desviación típica a la 4, es igual a 1389.941 entre 14.16. Permiso, profesor. Pero la sumatoria no hay que dividirla entre n. Ah, sí. Tenía eso, doctora. Claro que sí. Eso es. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo. Perfecto. Vamos a hacerlo ahí mismo. Vamos a borrar aquí. Es correcto. Claro que sí. Está faltando un paso que nos da un error. Aquí, entonces el momento de 4 sería sobre n, que es 50. Ahora sí. Gracias por la observación, doctora. Entonces tengo aquí que este valor lo voy a dividir sobre 50. Me da 27.79. 27.79. 882. Es el momento de orden 4. Ahí está. Perfecto. Y la desviación típica a la 4 nos dio entonces 14 puntos. 1646. 1646. Vamos a ponerlo entero. 85. Ahora sí. Entonces mi coeficiente de asimetría de kurtosis, perdón, mi coeficiente de kurtosis no es más que el momento de onda 4 sobre la desviación típica a la 4. Entonces, eso me da 27.79882 dividido sobre 14.164685. Y ahora sí.
Al final yo me iba a dar cuenta del error, porque lógicamente esa diferencia no puede ser muy grande. Sería entonces este valor sobre este valor. ¿Qué me da entonces? 1.96. 1.96. Entonces, como podemos observar que el coeficiente de kurtosis es menor que 3. Por lo tanto, esa distribución, ¿qué te dice cuando es menor que 3? Una distribución platicúrtica. ¿Verdad? Platicúrtica, ¿qué significa? Que hay mucha variación. Esto significa que hay mucha dispersión o variación en los datos. Y una confirmación de eso, señores, vamos a ver, sería, esta es la conclusión. Una confirmación de eso sería irnos a ver cuánto nos dio a nosotros el coeficiente de variación en el ejercicio original. Ah, mírenlo ahí. Un 58.82%. Eso es una variación excesivamente grande. Mírenlo ahí. Una variación excesivamente grande. Mírenlo ahí. Un 58.82%. Bueno, entonces esto confirma, ¿verdad? Es decir, esa gráfica confirma que hay una dispersión grande. Esta es la gráfica de ese problema. Esa sería la gráfica de ese problema. ¿Sí? Esta es la media, 3.4. Para acá hay muchos valores que son diferentes. Y para acá hay muchos valores que son también diferentes. ¿Ven? Esa es la distribución platicúrtica. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Profesor, en la gráfica no debería, un ejemplo, de un lado haber más datos que otro. No, porque esto no trata sobre qué largo es la curva de un lado a otro. Esto lo que se trata es de qué ancha es la curva, la anchura de la curva. Bueno, Ok. la anchura. Date cuenta que esa es mucho más ancha que las otras que vimos. Es decir, aunque las dos colas sean iguales, en este caso, ¿verdad? Vamos a poner un poquito bonita, en este caso yo estoy al ojo por ciento. Pero se sobreentiende que aquí no es un problema de que un lado de la curva sea más larga que otro. No, este no es el problema. Los dos lados de la curva se mantienen iguales. Aquí lo que se está viendo es la anchura. Mire qué ancho. Es decir, este valor que está aquí, fíjense bien, ese valor que está aquí, está muy lejos de este valor, muy lejos de la media. Bueno, de la media aquí. Pero este valor que está aquí también está muy lejos de la media. Es decir, son valores extremos. Ese valor no es ni sombra parecido a 3.4. Y vamos a ver los datos. Mírenlo aquí. Si 3.40 es la media, 3.40 es la media, mire, 7, eso es 7 aquí. Este valor que está aquí es 7. Ese valor que está aquí es 7. Ese valor que está ahí es 7. Es el último valor más grande. Sin embargo, según los datos que está allí, este primer valor que está aquí es 0. Míralo ahí. Es 0, míralo aquí. Eso es lo que te dice. 0 está muy lejos de 3.4.
y 7 está muy lejos de 3.4. Por lo tanto, esos valores que están ahí, entre 3.4 y 7, son muy diferentes. Hay muchos valores para llegar a 3.4 respecto de 7 y respecto de 6. Eso es lo que te dice. Esos datos son muy dispersos, no son homogéneos. ¿Sí? Estos datos no son homogéneos. Entonces, ustedes van a ver en estadística 2, jóvenes, van a ver en estadística 2, que cuando los datos no son homogéneos, se va a requerir de una muestra grande. Se requiere de una muestra grande. Una pregunta, maestro. Micrófono. Una muestra muy grande para analizar la población. Eso es así, jóvenes. Ese es el principio de estadística 2, la que ustedes van a ver el semestre que viene. Es decir, cuando esa gráfica te da así, usted se prepara. Usted dice, bueno, la muestra que yo necesito para hacer ese estudio va a ser extremadamente grande. Y eso implica cuarto, eso implica tiempo, eso implica recursos y eso implica muchísimas cosas. Sí, dígamelo. Aló, sí. Dígamelo, Ariel. Usted dice que tienen que de estadística 2. ¿Y cómo no sabe si le toca estadística 2? Oh, doctor, pero los Con el estudiantes, pénsul. todo lo que dan estadística general, tienen que dar estadística 2. No relaje. ¿Qué es lo que usted estudia? Educación física. Pues tiene que dar estadística 2, doctor. Sí, sin temor a equivocarme, pero chequee su suspenso. No lo dice el pénsul, no. ¿No lo dice? Bueno, No. pues dele gracias a Dios entonces. Ojalá que no. No, pero chequee, porque yo tengo por entendido que todo lo que dan estadística general tiene que dar estadística 2. Tengo yo por entendido, no sé. Bueno. Pero chequee eso en suspenso. Si tiene que dar las 2, bueno, pues nos vemos el semestre que viene. Lógicamente, Ojalá. si pasa esta. No, ¿no? pero usted sabe. Bien, señores, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Bueno, señores, pues entonces nosotros concluimos. El tema número 6. Profe, una observación. Ajá. Podemos terminar diciendo que los niveles educativos de esas personas, de esos trabajadores, de esa institución pública, están o no aptos para desarrollar su labor ahí. Bueno, hay que ver el enunciado original del problema, que yo no sé, déjame ver. Yo lo debo tener por ahí. Decía que son los niveles educativos de un grupo de empleados de una institución pública. Aquí está, sí. Vamos a ver. Los siguientes datos representan los niveles educativos de un grupo de trabajadores que prestan servicio en una institución pública. Ahí está. Entonces significa que los niveles educativos de esos empleados son demasiado diferentes, son demasiado variados. Mientras hay personas que no tienen ningún nivel académico, hay otros que tienen niveles académicos. Es decir, no hay una semejanza en el nivel académico entre ellos. Hay mucha dispersión entre esa variable. Bueno, eso es lo que significa. Y tú lo ves aquí. Claro, hay que revisarla porque ¿cuál es la tendencia real? Que todos se aproximen al nivel más alto. ¿O no? Sí, claro. El nivel más alto es doctorado. Es decir, a medida que van desapareciendo los 0, los 1 y los 2, van surgiendo más 7, más 5 y más 6. Uh-huh. A la medida que se van superando esos empleados, se van homogenizando en los últimos niveles académicos. Es decir, de repente, si todos se preparan, se capacitan, todos estarán entre 5, 6 y 7. Y si usted calculara el coeficiente de variación solo para 5, 6 y 7, se dará
que ese coeficiente no va a ser 50%. Se dará cuenta que ese coeficiente quizás será de un 10, mira, aquí de un 58. Ese 58% dice que hay una diferencia de un 58% entre esos empleados en el nivel educativo. Míralo ahí. Entonces, lo que un 58% es casi la mitad. Claro, mucha variación. Mucha variación. ¿Qué pretende Se usted? puede decir que hay un 60% de De- empleados que llegaron a la primaria, si acaso. No, tú no lo puedes concluir así. Tú lo que puedes concluir diciendo que hay casi un 60% de diferencia en el nivel educativo de esos empleados. Y eso es demasiado. La tendencia es que todos tengan un nivel educativo alto y eso te representa una variación. Porque mira qué dice el enunciado del problema. El enunciado del problema te dice: se sabe que si el porcentaje de variación respecto a los niveles educativos supera el 20%, entonces se considera que ese grupo es muy heterogéneo en dicha variable, por lo que se solicitará capacitación y entrenamiento a todo el personal. Óyeme, cuando tú eres encargado de recursos humanos y haces estudio y esa variación te da un 58%, hermano, usted tiene que, ese día usted no puede dormir. Porque esa variación tan grande atenta contra la estabilidad de la empresa, contra la producción, contra la eficiencia, contra el rendimiento, ¿verdad? Porque a medida que esa empresa sea menos competente, a medida que los empleados sean menos competentes en los niveles educativos, señores, más probabilidad hay de que cometan errores, de que cometan fallas y faltas, que lesionen o alteren el buen desenvolvimiento de la empresa. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y estos son estudios reales, señores. Estos son estudios que ustedes lo pueden hacer en una empresa. Y estos son estudios que nosotros lo hacemos, pero nosotros hay un grupo de profesores que tenemos una empresa consultora. Nosotros tenemos una compañía de dar asesoramiento, capacitación, entrenamiento, consultoría, análisis, medición, porque recuerden, jóvenes, que para usted mejorar algo, obligatoriamente tiene que medirlo. No se puede mejorar nada que no pueda ser medible. Primero tiene que medirlo, compararlo con el parámetro y saber entonces si eso necesita algún tipo de ajuste, porque eso es la desviación. Precisamente el término de desviación típica no es más que el grado de distanciamiento del parámetro, de la meta. Por ejemplo, usted tiene como meta producir 100 piezas diario, 100 piezas. Y usted le calcula la desviación típica, te dice, bueno, la desviación típica de esta situación es, por ejemplo, 4.7. Bueno, usted está diciendo, jóvenes, que hay, por cada 100 piezas, hay una desviación de un 4.6, es decir, las metas no se están cumpliendo a ese nivel, si hay una desviación respecto al parámetro que rige, regula la normativa. Y es eso realmente lo que los directores de recursos humanos, los administradores, los gerentes viven midiendo los indicadores para ver el desempeño, para ver en qué medida se van cumpliendo las metas y hacer ajustes. Pero no es posible hacer eso si no se mide. Si no se hace esto, si no se hace esto en la empresa, no se sabe por dónde anda el cumplimiento de las metas, ni nada por el estilo. Hay que hacer todos estos estudios obligatoriamente. ¿Entendido? Bueno, joven, entonces miren, nosotros con esto terminamos exitosamente el tema número 5. El lunes vamos a hacer un ejemplo. No, pero quedamos de que el lunes iba a lo del examen. ¿Era? No. No, Tenemos que ver un ejemplo. Un ejemplo con todo. El ejemplo, con los 3 temas. Sí, pero que a ustedes les conviene que ese examen, bueno, ese examen puede durar 2 horas. Está bien. Está bien el examen. Vamos a ver aquí. Sería el lunes 3. Vamos a dar un ejemplo total.
Sí, Sí. usted dijo que iba a dar un ejemplo completo y entonces el día 10 iba a dar el examen. Ajá, ¿y qué vamos a hacer? Usted dijo que el miércoles era para, nos lo iba a dar para estudiar. Verdad, que yo le dije que lo tome. A ver, está bien, no hay problema. Ustedes guapos. Trátenos bien, profesor, con ese examen, trátenos bien, que estamos ya terminando esta materia. Mire, doctor, usted está más asustado que un chivo. Oh, todo el mundo aquí está asustado, usted sabe. No, todo el mundo no haga inferencia. Mire, en filosofía, usted dio filosofía. Sí. En filosofía y en letras, le enseñaron a ustedes que usted no puede sacar una conclusión general de una primicia particular. Por su condición particular, usted no puede hacer una inferencia en el grupo, doctor. Ya. Eso hay una situación que viola la normativa de las lenguas. Usted no puede sacar una conclusión general de un evento particular. No puede. Entonces, no hay problema. Usted sabe que en ese examen va a venir a sí mismo. Usted no va a tener que calcular, ¿verdad?, una medida de un coeficiente de variación. Me va a tener que calcular un coeficiente de asimetría y me va a tener que calcular un coeficiente de kurtosis. 3 preguntas. Ahí no sé si se necesita más nada. La ventaja que ustedes tienen, señores, ahora, mire, fíjense ustedes a pasar estadística ahora, porque cuando esto se ponga presencial, usted va a ver el problema. Usted coge su examen ahí en conjunto, pues ustedes saben muy bien. Ustedes hacen videoconferencias, ustedes saben muy bien que ustedes se reúnen, ustedes saben todas las diabluras que hacen ustedes detrás de esa cámara. Entonces, traten de salir de esto ahora. Profe, en estadística es muy diferente. Sí, doctor, pues no es lo mismo coger un examen en conjunto en videoconferencia que cogerlo en un aula solo, el profesor mirándote los ojos ahí. Yo lo que digo que uno tiene que agarrar ese mascota y comenzar a calcular. Pero un examen presencial tú no vas a poder hacer eso. Por eso le digo que no es tanta la diferencia. No, doctor, ya es fácil. Usted llamándose, doctor, hazte este ejercicio tú, ve que yo hago esto, y usted se distribuye. ¿Usted cree que yo no sé el tigueraje que ustedes hacen? Bueno, pues ya ustedes saben, chicos. No todo, profe, hombre, no todo. No, hay gente muy seria, muy honesta. No lo generalice, profesor, como usted me dice. Mi mejor amigo es Excel. Excel, sí. Excel, yo sí me quemo sola. Sí, pero fíjese bien, en un examen, en un aula, usted no va a poder utilizar Excel. No. Usted va a tener que utilizar su lápiz, su borrador y su calculadora. Así mismo. Entonces, no es lo mismo, jóvenes, traten de pasar su materia ahora, que cuando eso se ponga presencial, hay mucha gente que van a dar más chivo, más brinco que un chivo, a pasarla. Y oiga lo que le voy a decir, sin ánimo de ello, porque yo, gracias a Dios, puedo tener todos los defectos del mundo, menos altanero, ni prepotente, ni nada de esa pendeja. Gracias a Dios. Trato de ser lo más humilde posible. Pero sin temor a equivocarme, yo soy uno de los pocos profesores más flexibles en estadística. Para que tengan una idea. Hay profesores que cuando le ponen una práctica, ni sumar y se la hace modificar. Y yo vivo cambiándole a ustedes la fecha, y vivo dándole chance, y vivo dándole oportunidades. Hay profesores que dicen, miren, estudien ese tema y nos vemos la próxima clase. Y dígame lo que usted no entendió. Eso es así. Pues aprovechen ahora, aprendan y pasen la materia, ¿de acuerdo? Profesor, una pregunta. ¿Usted da métodos estadísticos? Claro, doctora, nos vemos por allá, que usted la pase. Excelente. Nos vamos por allá. Pero eso no es método estadístico, no es tan light como esta, no. Hay usted a pensar que va a comer por su dama. Peor, ay. Método estadístico, hay que fajarse, estudiar, porque estos son distribuciones, esto es fácil. La estadística de dura. No lo estoy asustando, sino le estoy diciendo que se prepare, porque método estadístico 2 no es ni sombra de lo que ustedes están viendo ahora. Así que ya usted sabe, tiara. No hacen eso. Bueno, jóvenes, ya ustedes saben.
Pues nos vemos el lunes con el ejemplo completo y ahí terminamos con broche de oro. Maestro, ¿cuándo usted subiría la práctica? La práctica del tema 5. Sí. Yo se la voy a subir ahora. Recuerden que tienen que entregármela para el día del examen. Está bien. Ok. Vayan haciéndola, entonces el lunes me hacen cualquier pregunta. Ya ustedes saben. Chao, chao. Bien, profe. Y nos vemos el lunes. Bye.